Saludo con gusto al maestro Jesús Alfredo Rodríguez, integrante del bufete jurídico de abogados de la Universidad de Sonora. Vamos a hablar, continuar con este tema de acuerdo a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Bueno, la perspectiva de género se refiere a la metodología y los mecanismos que permitan identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres. Vamos a entrar a ese tema, dar continuidad al tema del que hablábamos ahorita, pero desde la parte legal. Abogado, buenos días. Buenos días, Karina. Buenos días, estimado auditorio. Gracias, un placer saludarle. Pues ya hablábamos, igualmente, gracias, de este día, del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y entiendo que hacia allá va a ser la participación de hoy. Coméntenos, por favor, desde el marco legal. Mira, si vamos a hablar de perspectiva de género, no pudiéramos, en mi opinión, avanzar en la comprensión del tema sin antes pasar por la idea de lo que es la violencia, sobre todo la violencia dirigida hacia la mujer. Sí. De entrada, la violencia es un concepto muy complejo, pero tratando de simplificar, de bajarle de color al tema, digamos que es el uso de la fuerza física o psicológica que se traduce en amenazas con el fin de causar un daño, en este caso pues a una mujer por el hecho de ser mujer. ¿Cuáles son esos tipos de daños que se ocasionan? Pues son lesiones físicas, daños patrimoniales, morales, psicológicos. Incluso esa espiral de la violencia puede llegar hasta el feminicidio, es decir, hacia la muerte de una mujer por causa de ser mujer. Es bien importante para nuestro auditorio que comprendamos que la violencia es de carácter de espiral ascendente y empieza a presentarse primero con una acumulación de tensión en el sujeto que ejerce la violencia, y esa acumulación de tensión pasa a un segundo estadio, que es el estallido de la violencia, y luego se pasa a la luna de miel. Pero luego esa luna de miel empieza a deteriorarse de nueva cuenta en ese círculo vicioso de acumulación de tensión, estallido de violencia, de nueva cuenta a la luna de miel, pero cada vez la violencia es más grave, es más fuerte. Sí. Abogado, quisiera hacer una pausa ahí, porque usted como abogado supongo tiene muchos casos, y es ahí como esta cuestión de vulnerabilidad, pero también psicológica, que va implícita en este proceso o en este juego vicioso, como decimos, de pasar de los gritos a los golpes y luego a los besos y a los abrazos o al te amo mucho y luego volver otra vez a los golpes. Y es y es ahí donde hay muchos prejuicios, ¿no? De las demás personas que no entienden o no comprenden, bueno, ¿por qué? Ella tiene la culpa, ella no puso límites, y luego vienen todos estos prejuicios que difícilmente podemos decir que todos los casos son iguales, pero que también pues es parte de esta misma violencia pues que impide, y también tiene mucho que ver la red de soporte que tenga, la asesoría legal, pero supongo que aquí es donde el victimario pues hace todo este enredo con su víctima y en su caso, o en lo más delicado, hasta llevarla en muchos casos a la muerte. Entonces sí es un estira y afloja, y es ahí donde nos perdemos, ¿verdad? Y caemos o hay riesgos. Sí, definitivamente. Fíjate que tuve la oportunidad de estar este jueves en Nogales, en un Congreso Internacional de Derecho. Y ahí una mujer valiosísima, la doctora Susana Pastrana, hablaba del tema precisamente de la violencia. Y nos dice, con frecuencia atendemos a la mujer, y es correcto que atendamos a la mujer. Sí. Pero después de que asistimos y atendimos psicológicamente a la mujer, volteamos a ver al agresor. ¿No será que ese agresor también debe ser sujeto de un tratamiento, de una rehabilitación, para romper precisamente este círculo vicioso de la violencia? Sí, y que no llegue a otra persona, a otra mujer. Sí, es un ser humano. Podemos decir que está enfermo o que fue mal educado, no sé, pero que merece atención, sí,
porque mientras no lo atendamos, tampoco rompemos el círculo. Sí. Y ahí, abogado, usted como abogado y los casos que llegan normalmente, logra el perdón o decir, sabes que ya no me demandes, porque muchos son bien astutos y hacen que les quiten la demanda y que van a cambiar y que esto y lo otro, y es donde aprovecha ahí. Y también hablemos de las órdenes de restricción que no se cumplen, oiga. Hemos tenido ya documentado casos y expuesto aquí, y es un tema importante. Efectivamente, las órdenes de restricción y todas las medidas de cautela que dicta el fiscal, pues normalmente no se atienden. Pues son muchas las situaciones de desatención. Ahora, ahí en el bufete, que es donde trabajamos nosotros, trabajamos mucho el tema del derecho de familia. No hay divorcio en el cual no esté implicada de alguna manera la situación de violencia y la perspectiva de género. En la mayoría, abogado. En la gran mayoría, porque simplemente, Karina, ponte a pensar, o pongámonos a pensar en que una mujer nos llega y nos dice, me quiero divorciar. ¿Y por qué te quieres divorciar? ¿Alguna causa? Nosotros tratando de ver ahí la mediación y conservar el núcleo familiar. Y dice, es que yo no lo aguanto, y se me golpea, me pega, me grita, y no me da para darle de comer a mis hijos. La violencia económica también. A nuestros hijos. O otras que llegan con la intención de nada más reclamar el cumplimiento de la obligación familiar del alimento para con los hijos, la manutención de la casa. Y es que la violencia tiene muchas expresiones. Es increíble cómo un sujeto puede llegar a ejercer una violencia económica sobre la mujer a grado de controlarle lo que compra en el súper. De cómo se viste. Exactamente. De cómo cocina, de cómo debe de hacer los quehaceres del hogar, o sea. Sí, y esto se da obviamente en un ámbito, en un ambiente de relaciones asimétricas de poder, que nos lleva a que esas relaciones asimétricas de poder, a la violencia, y nos da una situación de estructuras desiguales, donde esa desigualdad se manifiesta obviamente en una condición de vulnerabilidad. Sí. Es como dije al principio, un tema bastante complejo. Ahora, la perspectiva de género podremos entenderla sin la discriminación contra la mujer. La podremos comprender sin entender lo que es la igualdad de género, la igualdad sustantiva, las políticas transversales. Y como te digo, es un tema muy amplio, complejo, ¿no? Bastante amplio. La violencia política, que también ya la hemos visto y que... Ahí está, a la orden del día. A la orden del día, la violencia política. Sí, porque la igualdad de género, que tiende a excluir la violencia, tiene que abrir las posibilidades de acceso, tanto para masculinos como para femeninas. La paridad. Sí, a las oportunidades del uso, control y beneficio de bienes, servicios, recursos de la sociedad, toma de decisiones en ambientes de vida social, económica, política, que es lo que tú mencionabas hace un momento. La violencia institucional, maestro, también, que es de la que hablábamos hace un momento también. Sí. Y bueno, estamos en este día en donde, bueno, la intención que queremos es recordarles que a veces, pues no a veces, siempre se requiere una red de soporte, y la parte legal, la parte jurídica, la parte de asesoría, la parte de tener esa asesoría por parte de un abogado es indispensable. Y sabemos que ustedes pues llevan muchos de estos casos ahí, o asesorías, maestro, ahí en el bufete jurídico de la Universidad de Sonora. Esos servicios de los que estamos hablando, ¿los podemos encontrar ahí, esta asesoría, esta atención, esta orientación? Sí, claro que sí, porque como te digo, prácticamente en cada asunto de derecho de familia que planteamos en los tribunales, de manera subyacente hay un problema de violencia, de perspectiva de género. ¿Por qué nos tardamos tanto en denunciar de acuerdo a esta mediación que ustedes hacen? Ya para cerrar, maestro, ¿hay miedo, hay vergüenza, hay esperanza de que la pareja cambie? ¿O qué nos detiene a veces? ¿Los hijos? ¿Qué es, maestro? Todo esto.
Se junta todo esto que estás mencionando y yo agregaría un factor más, la dependencia económica. Ujú. No te imaginas, Karina, la cantidad de mujeres que llegan llorando con nosotros porque la violencia es de carácter económico. Ujú. O que están ahí Sí, aguantando sí, por el recurso, pues. ajá. Pensando en, bueno, y si me separo, ¿quién me va a dar para mantener a mis hijos? Ujú. Y si me separo, eh, ¿qué, qué voy a tener ahora de relación? No importa que sea una relación tóxica, ¿no? Qué triste, pero es la realidad, ¿verdad, maestro? Estas Sí, sí, palabras sí, que usted sí. menciona, las escuchamos y aquí no hay ningún nivel económico ni social. Aplica la violencia y los casos en todos, maestro, porque esto no es en clase económica baja o alta, ocurre en todos los. Al final se traduce en un fenómeno cultural Ujú. que creemos que se puede solucionar, como decía la doctora Pastrana, Sí. a través de procesos educativos. Ujú. Y de La los valores, incorporación en la maestro. ley no es de larga data, Ujú. es de 2013 para acá. ¿Cómo cerramos, maestro, este tema? ¿Qué mensaje y, bueno, recordatorio quisiera darle a la audiencia? Pues yo le quisiera dar sobre todo un mensaje a las mujeres que se sientan en condición de vulnerables, que se sientan violentadas, Ujú. que no les dé pena, que se acerquen con nosotros. Ya estando ahí analizando el tema, el problema, pues buscaremos la manera de ayudarles de la Sí. mejor manera. Yo le agradezco, maestro, que hagan este servicio y que estamos haciendo este equipo, porque cómo nos llegan casos y de pronto no sabemos, bueno, en quién confiar o a dónde acudir. Sabemos que está este Centro de Justicia para las Mujeres, sabemos que está la Fiscalía del Estado para poner una denuncia, pero también de pronto hay desánimo o no hay confianza con las autoridades. Por acá me dicen comentario, la peor violencia, no es que es que no te hagan caso las autoridades. Sexo indistinto, dice por acá María Elena en su comentario. Y tiene Sí, razón, porque es efectivamente, en quien confiamos. la revictimización. Ujú. Muy bien. Maestro, pues muchísimas gracias. Fue un placer apoyarte en el programa, ya sabes, estamos a tus órdenes. Igualmente, Lo maestro, hacemos con mucho gusto. le mando un Un abrazo. abrazo, Karina. Saludos, Hasta maestro, luego. bonito día. Ahí está el maestro Jesús Alfredo Rodríguez, integrante del Bufete Jurídico de la Universidad de Sonora.